Muy buenos días. Estamos celebrando las Jornadas Europeas de Patrimonio y por eso hoy nos hemos venido hasta la localidad de Santiponce, hasta el conjunto arqueológico de Itálica. Esto que veis detrás mío es el final de una historia que empieza en un pueblecito al que llega un destacamento de soldados romanos para recuperarse de las heridas que habían sufrido en una batalla muy cerquita de aquí, en Ilipa Magna. Ese pequeño poblado se convertiría con el tiempo en la ciudad influencer del siglo II, una ciudad tan importante que incluso llegarían a nacer en ella al menos 2 emperadores de Roma. Toda esa historia, su planteamiento, su nudo, su desenlace, vamos a intentar contárosla hoy desde aquí, desde esta joya del patrimonio que tenemos en la provincia de Sevilla. Claro, ¿cuál es el problema? Lo normal es que vosotros pudierais venir de excursión en un curso normal, pero esta pandemia de coronavirus nos tiene confinados a cada uno en nuestro municipio. Así que nos hemos inventado una especie de excursión al revés. Pero esta idea, mejor que yo, os la va a explicar la delegada en Sevilla de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Susana Cayuelas. Bienvenidos a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía. Yo soy Susana Cayuelas, soy la delegada territorial de esta consejería en la provincia de Sevilla. Lo primero, quiero agradeceros vuestro interés por conocer más acerca del rico patrimonio que tenemos en Sevilla, en nuestra provincia, y también especialmente por querer conocer más de los conjuntos arqueológicos de Itálica y de Carmona. Dadas las circunstancias que tenemos y como no podemos ir a los conjuntos arqueológicos, hemos pensado que os gustaría que os los lleváramos a vuestras clases. Como muchos sabéis, los romanos habitaron en nuestra tierra hace más de 2000 años. Ellos hacían aquí una vida normal, como nosotros hacemos una vida en el siglo XXI. Y precisamente eso es lo que queremos contaros. Cómo era la vida de los romanos en nuestra tierra hace más de 2000 años. Y para ello os vamos a mostrar una ciudad romana, la ciudad romana de Itálica, y un conjunto arqueológico que es un cementerio, una necrópolis, donde ellos enterraban a sus muertos y que se encuentra en Carmona. También queremos enseñaros cómo buscamos y encontramos todos estos tesoros históricos que muchas veces están ocultos bajo la tierra. Y una vez que salen a la luz, ¿qué hacemos para conservarlos y restaurarlos? Y que así todo el mundo pueda disfrutar de ellos, vosotros incluidos. Esperamos que disfrutéis con este apasionante viaje a la historia de nuestra provincia, a la historia de Roma, origen de nuestra civilización. Y os esperamos muy pronto en nuestros conjuntos arqueológicos que son patrimonio de todos los andaluces, patrimonio de todos nosotros. Y además espero que ojalá algún día en el futuro alguno de vosotros se sienta movido e impulsado a proteger el patrimonio histórico de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Pero no penséis que en esta visita voy a estar yo solo aquí dándoos las chapas. Tenemos el mejor guía posible, que es Álvaro Jiménez. Muy buenos días. Buenos días, encantado. Eres arqueólogo, un arqueólogo que tiene una relación no solo laboral, sino yo diría sentimental con Itálica. Cuéntame, ¿cuál ha sido tu trabajo en este conjunto arqueológico? Bueno, siempre para un arqueólogo sevillano tener Itálica cerca es un privilegio y siempre es una meta. Y he tenido esa suerte de trabajar aquí desde el 2005, que por unas cuestiones u otras nunca he perdido esa relación. Lo más importante fue mi trabajo en el teatro y recientemente, en el 2018, precisamente en el anfiteatro. En este pedazo de espacio que tenemos detrás, que es una maravilla. Antes de que nos lo pregunten, porque sé que os extrañará a estas alturas del año vernos sin mascarillas, Álvaro y a mí, tenemos la distancia de seguridad necesaria, ¿verdad? Correcto. Y además, bueno, en televisión tenemos ese permiso para poder prescindir de las mascarillas. Vosotros no, vosotros que sois un montón de colegios y de institutos de la provincia de Sevilla que habéis querido participar y a los que os doy las gracias y espero vuestras preguntas. Ahora os voy a contar cómo, pero quiero saludaros a todos. Si se me olvida alguno, me mandáis un WhatsApp y luego lo arreglamos. Estáis con nosotros los colegios y los institutos de las irlandesas de Bami, de Sevilla, el maestro José Zamudio, de Pruna, Virgilio Fernández Pérez, de Villanueva del Río y Minas, el Andalucía Francisco Soria, de Algámitas, el Julio Verne, de Sevilla, Torre de los Herberos, de Dos Hermanas, Colegio María Madre de la Iglesia, de Sevilla Capital, el Juan 23, de Castilleja de la Cuesta, Peñaluenga, del Castillo de las Guardas, el Nuestra Señora de las Veredas, de Guadalema de los Quinteros,
Instituto Torreblanca de Sevilla, Colegio Juan de Mesa de Tocina, Instituto Vadus Latus de Badolatosa, Matilde Casanova de la Algaba, El Carmen de Cazalla de la Sierra, Santa Teresa de Albaida del Aljarafe, Colegio Maestro Juan Marín de Vargas de Las Cabezas, el Santa Teresa de Albaida, que lo he repetido, por cierto, bueno, saludado 2 veces, el Colegio San José de las Mercedarias de Sevilla, Colegio La Paz de San Lucas la Mayor, Santa Ángela de Osuna, Instituto Miguel de Cervantes de Sevilla, Instituto Virgen del Castillo de Lebrija, Colegio Juan Ramón Jiménez de Sevilla, Instituto Virgen de Valme de Dos Hermanas, Colegio La Paz de San Lucas la Mayor, Colegio de los Salesianos del Carmen de Utrera, Colegio Fomento de Tabladilla de Sevilla, Pedro Garfia de Écija, Las Aceñas de Alcolea del Río, Maestro José Rodríguez Aniceto de Araal, Colegio Tartesos de San Juan de Alfarache, El Olivo de Mairena del Aljarafe, Andrés Martínez de León de Coria del Río, Sagrado Corazón de Jesús de Constantina, Infanta Leonor de Tomares, Álvarez Quintero de Utrera y el Colegio Huerta del Pilar de Almadén de la Plata. Álvaro, si todos estos colegios hubieran venido hoy de excursión normal, hubiéramos colapsado Santi Ponce con los autobuses. Completamente. Bueno, cuéntanos un poquito, un par de titulares, aunque vamos a hacer una visita por los principales lugares de Itálica, cuéntame por qué es tan importante este yacimiento arqueológico. Porque no hay ninguna ciudad romana como esta. Es una ciudad, ciudad natal de 2 emperadores, además de los que los romanos consideraron de los más importantes, no nosotros, sino ellos mismos. Y es Adriano, sobre todo, el que en el pueblo de su familia ejecuta lo que era lo más desarrollado, lo más avanzado del urbanismo de la época, siendo influenciado por el helenismo, por esa arquitectura de la parte oriental del Mediterráneo, y no hay nada igual, en una ciudad modesta, normal, que nunca fue capital de provincia, pero que tiene ese privilegio. Pues todo eso lo vamos a ver en un recorrido que hemos hecho precioso por el teatro, por el anfiteatro, por las calles, por las casas. Vamos a mostraros una panorámica de todo lo que era Itálica, pero eso sí, tenemos deberes para vosotros. Apuntad todas las preguntas y todas las dudas que os vayan surgiendo durante el vídeo, porque cuando volvamos, Álvaro va a responder a todas ellas. ¿Cómo? A través de un grupo de WhatsApp en el que están todos vuestros profesores. A través de ese grupo nos vais mandando las preguntas y yo se las iré lanzando a Álvaro de parte vuestra. Así que bueno, mochila preparada, el bocata, la botellita de agua, el cuaderno. ¿Estáis listos, no? Pues vámonos, de paseo por Itálica. Bueno, Álvaro, yo antes en la presentación he hecho un poco de spoiler y necesito que me cuentes quiénes son esos 2 emperadores que nacieron aquí en Itálica. Bueno, pues son Trajano y Adriano. Luego hay un tercero que también nació en Itálica en el siglo IV, que es Teodosio, pero no es tan famoso. Pero bueno, 3 emperadores nacieron en este lugar. De Adriano se duda un poco, puede que naciera en Roma, pero su familia era italicense y su educación, por decirlo de algún modo, era la de haber nacido en la provincia bética. Así que Itálica, Santi Ponce, tiene el orgullo de contar con 3 emperadores. La pregunta que yo creo que se nos puede ocurrir a todo el mundo es cómo desde una ciudad que estaba en un piquito del imperio se llega hasta lo más alto, hasta ese puesto de emperador. ¿Por qué? Hay que entender que el ciudadano de Itálica es ciudadano romano y por tanto tiene los mismos derechos políticos que aquel que nació en la hoy capital de Italia. Es una cuestión de las relaciones personales, de la influencia política, de cómo uno se va haciendo su carrera y acaba llegando a la capital. En este sentido, Julio César convierte o nombra a un italicense como el primer senador bético en el Senado de Roma. Eso sería a mediados del siglo I a.C. El Senado, que era el máximo órgano de decisión del Imperio Romano, ¿no? Efectivamente. Es el colegio, la reunión de los senadores, que son los que gobiernan Roma y su imperio, su territorio. Luego está el emperador, pero siempre se respeta la decisión del Senado, se puede llegar a decir que se manipula, pero el Senado siempre está presente. Entonces, por lo que me estás contando,
deduzco que Itálica no era una ciudad cualquiera, era una ciudad relativamente importante. Porque nada más que hay que ver este fondo que tenemos para saber que no estamos hablando de un pueblecito perdido. Lo que sabemos de Itálica viene sobre todo por los textos latinos. Y se nos dice que en el siglo II, Apiano, que era un personaje asociado al emperador Adriano, escribe que tras la batalla de Lipa, en el 204-206 a.C., el general romano Escipión asienta unos soldados, dicen que heridos, en un lugar que se acabará llamando Itálica. Esa cita puede tener más verosimilitud o menos, pero lo que sí está claro es que el nombre de Itálica le da una exclusividad, porque no es normal que una ciudad romana tenga esa denominación, y además los italicenses siempre van a estar asociados al ejército y acabarán llegando, como hemos dicho, al Senado, y formarán el grupo de senadores no itálicos, no de la península itálica, más poderoso durante el siglo I. Eso está indicando que es una ciudad que tiene una relación importante con la capital, y de ahí en consecuencia acabarán eligiéndose a dos emperadores. Y así acabará teniendo monumentos tan impresionantes como este teatro romano. No es casualidad que el Teatro de Itálica sea el edificio más antiguo que conocemos de entre todos los que se han descubierto en este yacimiento. Los teatros eran uno de los edificios más importantes de las ciudades romanas, porque su capacidad de reinventarse era prácticamente infinita. En ellos se desarrollaban ceremonias políticas, religiosas, sociales y también, por supuesto, festivas. Casi siempre había motivos para venir a celebrar algo, porque el calendario de fiestas romano estaba lleno de eventos, y además las victorias militares o los aniversarios de acontecimientos históricos eran la excusa perfecta para organizar todavía más espectáculos. Ya os iréis dando cuenta durante la excursión de que los andaluces romanos del siglo I y nosotros, que somos sus tataranietos, nos parecemos bastante. Incluso venimos a los mismos sitios a divertirnos. Todavía hoy, en el siglo XXI, este Teatro de Itálica acoge representaciones de teatro y también espectáculos musicales. Imaginaos cuánto arte han visto estas piedras en sus 2000 años de vida. El teatro fue construido en el siglo I, pero con el crecimiento de Itálica se quedó pequeño pronto. Una ciudad en pleno esplendor necesitaba unas instalaciones adecuadas a su nueva posición y se fue ampliando poco a poco. Y no penséis que iban cortos de presupuesto. Tiraron la casa por la ventana y se trajeron los mejores mármoles de todo el imperio. Al principio tenía 14 filas de asientos, pero con las obras de ampliación llegaron a 21. Además, en el siglo II se construyó en su patio trasero un templo, sí, aunque os suene raro, un templo en un sitio para celebrar espectáculos. El templo del Teatro de Itálica estaba dedicado a Isis, una de las diosas que los romanos cogieron prestada de los egipcios cuando los conquistaron. Ríos tan lejanos como el Nilo y el Guadalquivir quedaron unidos bajo el poder de Roma, el mayor imperio que había existido hasta entonces. Y lo mismo que una montaña rusa, después de ir subiendo poquito a poco, la bajada fue de vértigo. Lo que no me explico, Álvaro, es cómo una ciudad tan importante termina así como la estamos viendo, en ruinas. Esa pregunta es muy complicada de responder. Hay que entender que la ciudad romana, que es el ejemplo de esa civilización, debe mucho al sistema de relaciones y a la existencia de un imperio, de un Estado, de un poder central. En el momento que ese Estado se viene abajo, ya las cosas cuestan mantenerlas. Estamos en el anfiteatro ahora, que además hemos entrado por la puerta triunfal. Efectivamente. Por la puerta grande. ¿Qué diferencia hay con el teatro, que es donde hemos estado antes? Bueno, anfiteatro significa teatro doble. Evidentemente la forma original es la del teatro y luego para realizar los juegos gladiadores y todo lo que aquí celebraban se inventan esa forma de dos teatros enfrentados. Realmente es una elipse, no son dos teatros, pero se ha quedado el nombre. Yo lo que estoy viendo son muchas similitudes, a mí me recuerda mucho a un estadio de fútbol y creo que no solo por la forma. ¿Cuánta gente cabía aquí? Es complicado saber el aforo, pero lo sitúan entre 30 y 35.000 personas. Madre mía, eso es casi lo que cabe en el Sánchez-Pizjuán ahora mismo, y más o menos la mitad de lo que cabe en el Villamarín. Pero yo sé por qué es esto tan grande. Dímelo. Porque no, es que además de toda la población de Itálica, aquí tenían que caber los 3 dragones de Juego de Tronos. Bueno, los romanos con los dragones no se llevaban muy bien.
eran más cosas de los orientales, pero sí es verdad que lo que se celebraba en un anfiteatro se celebraba para toda una comarca. Entonces aquí venía gente de todas las ciudades de alrededor, porque no en todas las ciudades de alrededor habría anfiteatro. Y además de los pueblos de alrededor y de toda la comarca, ha venido mucha gente de Hollywood, gente de series, de películas, porque Itálica desde luego es un escenario de cine. Efectivamente. El anfiteatro además es símbolo de lo mejor y lo peor de Roma. Es un edificio que se conserva medianamente bien por la situación en la que está, porque está en un arroyo y cuando deja de cuidarse el edificio, el arroyo vuelve a enterrar el anfiteatro. Por eso tenemos la fosa bestiaria, donde estaba toda la logística que requerían los espectáculos, también conservada. Así que es un poco una suma de muchos factores los que han hecho que Itálica esté presente en las series de hoy en día. Bueno, lo que está claro es que dragones no había en época romana, eso me lo confirmas, ¿verdad? Te lo confirmo. Pero lo que sí había, y además muy bueno, eran los gladiadores. Las luchas de gladiadores para los romanos eran como el fútbol, el deporte rey, el entretenimiento que levantaba pasiones. Y eso que ser gladiador no era precisamente un regalo. Pocos de ellos eran capaces de sobrevivir a más de 10 combates, y sin embargo, iban a la lucha orgullosos, porque consideraban que perder su vida era un sacrificio al emperador y a los dioses. Eso sí, los mejores luchadores, los Messi del imperio, podían ganarse su libertad si peleaban lo bastante duro en la arena. El anfiteatro de Itálica fue uno de los más grandes del Imperio Romano, con 153 metros de largo y 131 de ancho. Vamos, más grande que muchos estadios de primera división. Es de los edificios más jóvenes que se conservan de la ciudad, si es que podemos hablar de juventud en un edificio del siglo II. No solo se vivieron combates apasionantes sobre el albero y sobre las tablas que tapaban eso que parece una piscina y que quizá, yo os lanzo la idea, alguien debería preguntarle a Álvaro para qué servía. En las gradas había una lucha más sutil. Las familias con dinero y poder político eran las patrocinadoras, las que pagaban las luchas, buscando un beneficio doble. Por una parte quedaban genial de cara a las autoridades, como devotos fieles del emperador, y también hacían feliz al pueblo, que se lo pasaba en grande. Desde la época romana se dice que pan y circo, es decir, comida y diversión, es todo lo que necesita un gobernante para tener contenta a su gente. Pero no podemos olvidar que estos antepasados nuestros, además de ser muy fiesteros, fueron también importantísimos para definir muchos de los elementos de nuestras ciudades actuales. La verdad es que, Álvaro, viendo esta calle de Itálica, no me cuesta trabajo imaginarme la de cualquier pueblo de la provincia de Sevilla, con sus adoquines, un poquito más grandes, ¿no?, con sus arbolitos. Bueno, lo de los árboles es una recreación del siglo XIX. Las calles romanas no tenían árboles. No me digas. No, el árbol, el jardín, estaba dentro de las casas y en las termas. Las calles estaban preparadas para ese tránsito intenso de la población y tenían pórticos, no tenían árboles. Bueno, un tráfico tan intenso que estamos viendo bordillos, estamos viendo aceras. ¿De verdad había tanto tráfico de cuadrigas, de carros por las calles de las ciudades romanas? La verdad es que conociendo el mundo romano y que es el nuestro mundo, ¿no?, que es el mundo mediterráneo, jaleo habría. Simplemente se regula mucho. Por ejemplo, la carga y descarga se permitía por las noches. Había cuerpo de bomberos, había un mundo urbano muy legal, muy legalizado, que es lo que nosotros hemos heredado. Y me imagino que entonces también habría multas, ¿no? Porque si hay leyes y no hay multas, está claro que no las cumplimos. Lo que no habría es policía municipal. Pero las leyes evidentemente están para saltárselas, como diría un clásico. Bueno, y ya la modernidad que me ha dejado loco en esta ciudad itálica es que también tenían alcantarillas, las cloacas. Cuéntame cómo funcionaba eso sin toda la tecnología que tenemos nosotros. Eso es fundamental. El alcantarillado lo habréis escuchado que lo tenían las ciudades musulmanas, sin embargo no es el fundamento que nosotros estamos tratando. El éxito del alcantarillado, del sistema de alcantarillado romano, es que hay un caudal de agua continuo. El acueducto alimenta una gran cisterna, que cuando rebosa, riega y alimenta esas cloacas, con lo cual siempre va a haber un caudal que limpie todas las aguas fecales y los desperdicios que se echen. Que se vaya llevando toda la porquería. Efectivamente. ¿Y eso dónde terminaba? Eso, en este caso, terminaba en dos grandes colectores, uno precisamente que atraviesa el anfiteatro y otro al sur de la ciudad, y lógicamente todo vertía al río.
es que cada vez que lo pienso me doy más cuenta de que la ciudad de Itálica era muy parecida a nuestras ciudades actuales. Itálica era una ciudad muy moderna para tener casi 2000 años y su gente era muy parecida a nosotros. Eso de salir con los colegas o tomar algo en la calle no es algo que nos hayamos inventado hace 2 días. Los romanos ya se iban de tapas y solían picar algo en las tabernae, las abuelas de nuestros bares. En estos establecimientos se servían algunos platos que siguen siendo un emblema de la cocina andaluza, como el pescadito frito. Y de aperitivo te ponían unas aceitunas, un manjar de nuestra tierra que se rifaban por todo el imperio. Pero además de en el bar, las pandillas de Itálica también podían quedar en las termas. Estos edificios eran una mezcla de muchas cosas, un poco de baño público, un poco de gimnasio y sobre todo un buen sitio para charlar, debatir e intercambiar cotilleos. Vamos, el grupo de WhatsApp de la época, pero sin depender de los datos. En Itálica hubo 2 termas, construidas por los 2 emperadores que nacieron aquí. Y seguro que Trajano y Adriano hicieron muchas más cosas por esta ciudad en la que nacieron. Si queréis saberlas, apuntad porque enseguida Álvaro va a contestar a todas vuestras preguntas. Yo creo que le voy a preguntar cuánto ganaba la gente aquí en Itálica, porque es que me estoy encontrando con unos casoplones, lo tenían todo, todas las comodidades de esa época. Sus baños privados, su patio para pasar el calor, que ya sabéis la que cae en Sevilla en verano, y además tenían la decoración que lo hubiera petado en Instagram. Muchas de las casas conservadas en Itálica están adornadas con mosaicos en los que, con piedras de pequeño tamaño y de distintos colores, se van dando forma a diferentes dibujos. Además te los hacían personalizados. Si querías pájaros, pájaros. Si querías dioses, dioses. Hay muchos y de distintos momentos entre el siglo I a.C. y el IV después de Cristo. Pero todos nos dicen lo mismo. Estamos en una casa o en un edificio público donde no se reparaba en lujos. Lógicamente, no todo el mundo podía permitirse este tipo de casas, las domus. Las clases sociales inferiores vivían en las insulae, bloques de pisos que en la planta baja tenían tiendas, talleres o tabernaes. De este tipo de viviendas no se ha encontrado nada en Itálica, todavía, porque cualquiera sabe, la investigación arqueológica siempre puede darnos sorpresas. Bueno, habéis estado súper atentos a lo largo del vídeo porque tengo una cantidad de preguntas que lanzarle a Álvaro tremenda, así que no vamos a perder el tiempo. Una de las que más se ha repetido es el origen de la ciudad y del nombre de Itálica. Cuéntame primero cómo nace esta ciudad, cómo nace lo que ahora es el conjunto arqueológico de Itálica. Tenemos 2 fuentes de información. Por un lado lo que dice la arqueología y por otro lado lo que los romanos nos contaron. Y en ese sentido la arqueología dice muy poco. Sabemos que donde hoy está Itálica había un poblado indígena, de un pueblo que conocemos como los turdetanos, pero sabemos por los textos latinos, sobre todo del siglo II, y eso es importante reseñarlo, porque es una historia que nos escribe, que nos ha llegado por un cronista, un escritor de la corte de Adriano. Entonces a veces se pone en duda de si es leyenda o no. Lo que sí es verdad... Porque lo que quería era vender bien el pueblo del jefe. Efectivamente, pero no tenemos que pensar que se lo invente, sino que lo que hace es recopilar esa información que la gente conocía y crear un relato, evidentemente, dedicado al emperador. Lo que nos está diciendo es que con la batalla de Ilipa, que fue la última gran batalla de la Segunda Guerra Púnica, por la que los romanos consiguen echar a los cartagineses de la península ibérica, acabada esa batalla, que se sitúa por el entorno de Alcalá del Río, un poquito más arriba del río, efectivamente, es una cuestión estratégica, y Escipión, el general romano, decide asentar a unos soldados supuestamente heridos en ese poblado indígena. Y ahí surge la ciudad itálica. Pero entendemos que fue una operación de logística, de controlar el territorio, controlar el río, controlar un posible contraataque de los cartagineses, la proximidad de las minas, pero bueno, esa historia está ahí, y es verdad que Itálica tiene algo que la hace diferente a otras ciudades de su misma categoría.
Entre otras cosas, eso nos lo indica el nombre de Itálica. Los romanos venían de la península itálica, de lo que ahora es Italia, y el hecho de que la ciudad tenga ese nombre, yo creo que está marcando ya algo de la importancia que le dieron ellos, ¿no? Sí. Pensad que los romanos son los habitantes de Roma, de la ciudad. Lo que pasa es que Roma empieza a conquistar territorio y va asumiendo, primero conquista Italia, pero no todos los que hoy llamaríamos italianos son romanos. Eso tienen que reconocer sus derechos. Entonces, los que se asientan, esos soldados que se asientan en ese poblado que se llamará Itálica, le ponen el nombre de donde ellos proceden, de la península itálica. Mira, Miguel está asombrado igual que yo de que después de casi 2000 años sigamos teniendo estos edificios en pie detrás nuestra. ¿Cuál es el secreto de que los puentes, de que los acueductos romanos hayan llegado prácticamente íntegros hasta nuestros días? Para empezar, el estudio que los ingenieros de Roma, sobre todo en el ejército, estudiaban el terreno, estudiaban las pendientes, estudiaban los cursos de agua, entonces colocaban las calzadas, los acueductos, los puentes en los sitios más seguros y más estables. Y esos puntos siguen funcionando. También hay que entender el material que usaban. Los romanos inventaron lo que hoy llamamos el hormigón, pero que en latín se conocía como opus caementicium. Caementicium, cemento. Exactamente, lo mismo. ¿No? Es una masa que se hace con arena, cal y trozos de piedra. Y por ejemplo, lo que estáis viendo ahí detrás, el anfiteatro, el 90% está hecho con caementicium. Y eso permite construir grandes edificios de grandes alturas, de grandes luces, grandes anchuras y sobre todo de una manera rápida y más barata. Porque no es lo mismo tener un especialista en tallar la piedra, que es un cantero, que albañiles aportando carros de hormigón. Así que eso fue una conjunción de varias cuestiones. Antonio quiere saber en qué año se descubrió Itálica. No hay un año concreto, ¿no? Es un proceso bastante largo. Itálica siempre se ha conocido, por lo menos las ruinas. El anfiteatro siempre se ha visto. Sí se le llamaba Sevilla la Vieja, pensando que tenía que ver con la ciudad actual. Pero sobre todo es a partir del siglo XVII un escritor sevillano que escribe sobre la historia de la ciudad y de su entorno, y es el primero que relaciona los restos arqueológicos con una ciudad que se llama Itálica y con la historia de Roma. Así que ahí empieza esa relación. Y las primeras excavaciones, pues que tengamos constancia de ellas a finales del siglo XVIII. Y en esas excavaciones nos pregunta Santiago si se han encontrado monedas. Se ha encontrado de todo, monedas, inscripciones, esculturas. Hay un repertorio de esculturas de Itálica que podía estar en cualquier museo de primer orden de Europa. Y está en una ciudad modesta, porque hay que insistir en eso. Itálica no fue una capital de provincia, ni fue más que un municipio, pero tenía ese origen y tenía esos emperadores. Y todas esas estatuas ahora mismo, ¿dónde están? Porque aquí tenemos un par de ellas de muestra, pero la mayoría se han llevado a otros sitios. Las que veis aquí en el conjunto cuando lo visitéis son copias, evidentemente, y la mayoría están en el Museo Arqueológico de Sevilla y también en el Museo Nacional de Madrid. Algunas de ellas creo que las has descubierto tú, que yo tenía miedo de que me diera un bocado antes cuando hemos estado viendo el pequeño centro de interpretación que tenemos aquí. Yo he tenido la suerte de encontrar dos esculturas. Una, la cabeza de una diosa en el 2008, que salió encima del teatro y que está en el Museo Arqueológico expuesta, y luego como curiosidad también una gárgola de mármol de un león del templo del Traianeum. Así que muy contento por ello. Hombre, no es para menos. Pablo nos pregunta si hay cuevas subterráneas. Yo me imagino que tendrá Pablo en la cabeza la imagen de las catacumbas. No sé si aquí en Itálica tenemos algo parecido. Cuando uno visita Itálica encuentra túneles y ve pasadizos, pero son sobre todo las infraestructuras del anfiteatro y las cloacas. Las alcantarillas romanas, las principales, pueden tener 3 metros de altura. Así que no son realmente cuevas, sino que son las estructuras antiguas que luego han quedado en desuso y da sensación de cueva, sí. Y Cayetana tiene una pregunta, y es que con los restos arqueológicos que hemos encontrado, ¿eso cómo os ayuda a reconstruir la vida de la sociedad romana? Eso me imagino que os darán muchísimas pistas, ¿no? Pero ¿cómo llegáis a reconstruir el modo de vida romano a partir de los restos que aparecen? Los arqueólogos nos encargamos sobre todo de reconstruir la historia a partir de los restos materiales, los que sean.
desde lo que nos aporta un análisis químico hasta un gran edificio como el anfiteatro. Pero tenemos que recibir información de todos sitios, de lo que dicen los textos, por ejemplo, de otros yacimientos, y en ese sentido Pompeya da muchísima información, y no tenemos por qué no aplicar lo que sabemos de otras partes del imperio con Itálica. Siempre con un mismo clima, un mismo entorno. Es mucho más fácil sacar paralelos entre Itálica y una ciudad del Mediterráneo que, por ejemplo, una ciudad de las Islas Británicas. Claro, es que es un modo de vida totalmente distinto, aunque estemos en el mismo imperio. Es que imaginaros la dimensión del Imperio Romano, que llegaba desde lo que es Gran Bretaña hasta Oriente Medio. Todo el Mediterráneo y prácticamente toda Europa estaba bajo el poder del Imperio Romano. Me alegro mucho de que hayáis estado muy atentos en el vídeo, y hay una prueba que os había puesto ahí, una trampa, a ver si picabais, y han estado pendientes, porque les decía que te preguntaran, Álvaro, por esa especie de piscina, como yo la he definido, que hay en el anfiteatro que tenemos detrás. Eso se llama fosa bestiaria. Sí. Y yo creo que ahí ya nos está dando una pista de para qué servía. Pues sí. La verdad es que la fosa bestiaria del anfiteatro de Itálica es de las mejores conservadas del imperio. Incluso ahí se conserva el ladrillo del suelo, y en algunos puntos podíamos ver incluso hasta arañazos. No sé hasta qué punto podría ser de los animales, de las fieras que había ahí. Esa era su utilidad. Era el espacio subterráneo en el que se guardaba y se almacenaba todo lo que necesitaban los espectáculos, desde los decorados hasta los animales. Porque en la parte que podemos visitar desde el nivel 0, eso era para el tránsito de las personas, el público, etcétera, etcétera. Pero todo lo que requería el espectáculo y lo que se celebraba se metía en el sótano y subía con polea y ascensores y con sistemas de elevación. Claro, era el backstage de este anfiteatro, y ahí Dani, Álvaro y muchos más habéis estado bien atentos y habéis sabido hacernos esta pregunta que os pedíamos. Bueno, ¿y esos animales que participaban en los espectáculos, de dónde los traían? Porque por aquí, por la provincia de Sevilla, no veo yo leones y tigres en estado natural, no están sueltos por aquí, gracias a Dios. Uno de los espectáculos que se hacía en los anfiteatros era lo que se llaman las cacerías o venati en latín, y era recrear un paisaje, evidentemente del imperio, y hacer cacería. Creaban, por ejemplo, un paisaje de la sabana y habría leones, habría cebras, jirafas, y los traían lógicamente desde África. Había todo un tráfico de animales necesarios para este espectáculo. El imperio tenía un sistema de infraestructura de comunicación por barco que permitía traer animales exóticos. Y bueno, mira, nos pregunta Nicole que cómo se os ocurrió restaurar Itálica. Hemos hablado un poquito antes de Rodrigo Caro, pero creo que el concepto de la conservación desde el siglo XVII hasta hoy ha ido variando bastante, ¿no? Es fundamental, porque si solo se dedicara la arqueología, la investigación, a descubrir cosas, luego esas cosas hay que mantenerlas y enseñarlas y restaurarlas. Así que es un proceso que tiene varias patas: investigación, conservación y difusión. Y las tres son importantes. Sin difusión no se haría investigación, sin investigación no tendríamos nada que difundir. Así que todo eso es importante. Itálica, desde 1912, se protege ya como monumento nacional, y ahí podemos entender ya que es el inicio de este proceso de investigar y conservar y difundir, porque es que todo es patrimonio de todos. Precisamente en eso, en la difusión, estamos ahora mismo, en estas jornadas europeas de patrimonio que tienen ese título de educación y patrimonio. Por eso la estamos llevando hasta los colegios e institutos de toda la provincia de Sevilla, donde, Álvaro, te tengo que decir que hay un poquito de vena cotilla, porque me están preguntando mucho por ti y por tu profesión. Vaya. ¿En qué momento te das cuenta que quieres ser arqueólogo? De siempre. No tengo una fecha. Lo que sí os puedo decir, que aquellos que conozcáis las películas de Indiana Jones, sobre todo la primera, la del Arca Perdida, yo antes de la película ya sabía que quería ser arqueólogo. Pero ya habías nacido, si eres un chaval. Bueno, el tiempo pasa como al anfiteatro. Y aquellos que no hayan visto a Indiana, bueno, pues su primo Tadeo, que también es arqueólogo. Son dibujitos, pero bueno, de siempre. Es una cosa que me ha gustado y que no cambiaría por nada. Cuéntame, cuando llegáis a un sitio nuevo para excavar, ¿cuál es la rutina que seguís? Siempre hay información. A estas alturas
A no ser que hiciéramos una excavación en Marte o en la Luna, en cualquier lugar tenemos ya cierta información. Bueno, pues se ven que haya restos, haya cerámica, por ejemplo, que es lo más abundante, trozos de maceta, de jarros, de platos, en el suelo, y eso ya te va indicando cuestiones. También que queden restos constructivos. El anfiteatro es complicado, pero pensad que hay mucho enterrado por ahí. Es el estudio, la experiencia, la investigación y todo aquello que te lleva a tomar interpretaciones y conclusiones. Esa es la primera fase del proceso de conservación arqueológica. Primero está el investigar, el excavar, pero por supuesto luego hay que restaurar y conservar los hallazgos que se han hecho. Así que queremos enseñaros también esa parte del oficio de los restauradores con este vídeo en el que os contamos todo el proceso a través del cual se recuperó una de las joyas de este conjunto arqueológico de Itálica, el mosaico de Medusa. Aproximadamente hace un mes comenzaron los trabajos de restauración de este mosaico que tenemos a las espaldas. Es un mosaico que se encuentra en la Casa del Planetario. En el momento de la intervención se encontraba cubierto por una cubrición de geotextil, grava y tierra. Inicialmente se procede a la retirada de toda la tierra, la grava y el geotextil. El geotextil se encontraba pegado a la tesela porque la tierra con la humedad hace un barrillo y además han crecido plantas, raíces y eso hace que a la retirada pueda arrancar alguna tesela. Entonces la retirada del geotextil es bastante minuciosa, hay que ir con mucho cuidado. Una vez retirado todo el geotextil, procedemos a la limpieza superficial, digamos, del grueso de la tierra que ha quedado adherida a la tesela, ¿no? Eso se realiza simplemente con agua. Y ya se procede a un tratamiento de emergencia para detener el desgrane de toda la tesela suelta que nos encontramos, que se encuentran sobre todo por el perímetro y en la unión de las costuras. Una vez realizado eso, ya entramos en una limpieza más en profundidad de todo el llagueado. Con material de dentista se limpia muy bien el llagueado, que también tiene mucha tierra. Una vez limpio todo el llagueado y cogido todos los bordes de lagunas internas, se rellenan todas las lagunas y el llagueado con un mortero muy similar al original romano de cal y arena. Se realiza una limpieza de terminación, se le vuelve a dar un tratamiento preventivo, fungicida y herbicida y un hidrofugante para aislarlo de los agentes externos. Tras muchos meses de trabajos, la medusa que preside este mosaico vuelve hoy a mirar amenazadoramente a los visitantes de Itálica, como ya lo hacía en presencia de los moradores de la Casa del Planetario a finales del siglo II después de Cristo. Entonces, su mirada protegía este espacio del mal. Hoy nos permite acercarnos al modo de vida y creencias de los antiguos italicenses. Estamos colándonos en todas vuestras clases, en los colegios, en los institutos de la provincia de Sevilla, pero nos pregunta desde Sanlúcar la Mayor, Arturo, si existían colegios en la época romana. ¿Dónde estudiaban los niños de la época? La verdad que la educación para la gente normal y corriente no era una prioridad.
Pensad que en la antigüedad la gente se busca la vida como puede, está pensando en qué comer ese día o al día siguiente, y la verdad que no era una preocupación. Tampoco había unos servicios del Estado en los que atendieran la educación. Sí sabemos que había profesores, lo que entendiéramos profesores particulares, que eran normalmente griegos, y que van a educar a las élites, a las familias más poderosas, porque esas familias más poderosas sí tienen una carrera política que hacer o militar, y entonces necesitan saber derecho, oratoria, filosofía. En ese sentido existía esa educación, ¿no? Pero bueno, entonces si no había colegios como tales, tampoco había recreo. Entonces, a ver, ¿cómo me respondes a la pregunta de Miguel, de Claudia, que quieren saber a qué se jugaba en esa época? Aunque no hubiera hora del recreo, pero sí que jugarían los niños en las calles y en las casas, ¿no? Pues a lo que han jugado los niños siempre. Y digo siempre antes del invento de las consolas y todo este tipo de cosas. Jugar a correr, a subirse a los árboles, a coger lagartijas, a juegos de mesa que ellos hacían en el suelo, como se ha visto en el vídeo del teatro, a cuestiones normales, y a pasar el día. Tenían muñecas, se han encontrado muñecas en Pompeya, jugarían a ser gladiadores, no se disfrazarían de indios y vaqueros, pero... Claro, porque todavía no se había descubierto América, pero efectivamente. Creo que canicas y peonzas también tenían ya en época romana. Y los dados. También. Y los dados. Es decir, juegos, los niños siempre han jugado porque siempre han sido niños y siempre ha habido niños. Otra de las cosas que hemos visto en el vídeo han sido las aceitunas, que todavía hoy se siguen cultivando en la provincia de Sevilla. De hecho, aquí en Itálica tenemos muchísimos olivos. Y nos pregunta Laura sobre el aceite de oliva, si ya se comercializaba. Creo que era una de las grandes riquezas que aportaba la Bética, la provincia que abarca lo que hoy es Andalucía, al Imperio Romano. Es fundamental. No entenderíamos el desarrollo del Imperio Romano, el que dos emperadores del Valle del Guadalquivir lleguen a Roma sin el aceite de oliva. Pensad que el aceite de oliva hoy solo lo utilizamos en la alimentación, pero en época antigua servía para conservar alimentos, servía para alimentación, evidentemente, para la iluminación, era el combustible de las lámparas domésticas. También podemos entender que podía servir para lubricar las maquinarias, las poleas, los ingenios que ellos necesitaban y no tenían lo que hoy le damos por aceite del coche, ¿no? Así que el aceite era muy importante. Y una cuestión, el ejército hay que suministrarle aceite, y los romanos tienen, porque ellos están acantonados, están acuartelados en las fronteras del imperio, y a los soldados hay que llevarle aceite. Entonces era fundamental la producción y el transporte. Ya sabemos que este clima y esta tierra es perfecta para la producción del aceite, pero lo interesante es que todo salía por el río Guadalquivir, se embarcaba en Sevilla y ahí ya se extendía por todo el imperio. Así que el aceite, en el caso de Itálica, es una cuestión muy importante. Porque Roma es famosa por sus calzadas, por esa especie de carreteras que conectaban todos los caminos con Roma, pero concretamente en la Bética la principal autopista era el río. El río siempre, y hoy lo sigue siendo, o el mar, es el transporte más económico. Hoy en día que las carreteras y los camiones y los trenes nos ayudan mucho, en época romana, por ejemplo, los caballos no tenían herradura, y eso era un problema. O el sistema de tiro de los carros no era como el de hoy. Un animal que tiraba, un buey, una mula, un caballo que tiraba de un carro, podía llegar un momento en que no pudiese hacer más fuerza. Con lo cual, todo lo que fuera por agua, barcos, en el mar o en el río, era mucho más barato. Y el Guadalquivir siempre ha sido una gran autopista y los romanos la aprovechan en ese sentido. Lola quiere saber si además de los edificios y de las estatuas, los restos de cerámica, también se han encontrado restos humanos aquí en Itálica. Claro, los cementerios, las necrópolis que denominamos, han salido en el entorno de Itálica y también en la parte del río. Lo que pasa es que la parte del río están a 5 metros de profundidad, porque el río ha ido inundando, ha ido tapando esas tumbas y se han preservado en ese sentido. Ana pregunta algo que yo sé que es difícil, porque claro, tenemos parte, pero no todo el anfiteatro. ¿Cuál era el aforo? ¿Cuántas personas cabían en este edificio que tenemos detrás nuestra? Eso es muy complicado de saber, porque no sabemos realmente cuánto era el asiento. No tenemos restos de lo que era el asiento, la silla. Se calcula que podía ser entre 25.000 y 30.000 personas.
una barbaridad. La verdad es que sí, porque estamos hablando de que ¿cuánta población tenía Itálica? Podía tener 2.000, 3.000... O sea que aquí venía prácticamente toda la provincia. Efectivamente, es que el anfiteatro no se usa todos los días y los actos que se celebran son muy importantes y viene gente de todo el entorno, toda la comarca. Si no, habría más anfiteatro. Ana quiere saber qué se usaba más, si el teatro o el anfiteatro. El teatro. El teatro era... Sin duda. Era un poco el símbolo de la ciudad, ¿no? El anfiteatro era para los eventos que convocaban a la gente de fuera y el teatro para los italicenses. Pensad que en la antigüedad, y lo hablo a nivel general y también en Roma, de la que estamos hablando, no hay un solo uso de las cosas, de los edificios. Todo está imbricado, todo tiene un matiz religioso, todo tiene un matiz político, siempre hay varias cuestiones que se tratan. Y en ese sentido el teatro está siempre más cerca del centro de la ciudad, porque el anfiteatro suele estar a las afueras, está más imbricado con el urbanismo, y además el teatro es donde está el único edificio de la sociedad romana en el que todos están juntos, desde los más poderosos hasta los esclavos. Así que el teatro tenía un uso más importante y más cotidiano. Mira, hay una pregunta que se repite mucho, que nos la hacen, por ejemplo, Manuel, Alicia, Lucía, Miranda, Adrián, y es que hemos hablado de la creación, pero claro, esto llega a un momento en que Itálica empieza a despoblarse, se desinfla como un globo. ¿Por qué ocurre? Itálica se desinfla como se desinfla todo el imperio, porque es un sistema económico, político, que se sostiene sobre todo por las conquistas, que es lo que da riqueza, porque hay una cuestión importante: en el mundo antiguo no hay una idea de progreso. La gente se conforma con lo mínimo, con la subsistencia, y un Estado, un imperio, requiere cobrar impuestos, y esos impuestos se cobran porque la gente produce más de la cuenta y puede pagar los impuestos. Es todo un sistema económico que se diluye. En el caso de Itálica, sí se abandona en 200 años desde su construcción la parte que podemos visitar, la parte de la ampliación adrianea. Pero sí sabemos que donde hoy está el pueblo de Santiponce, ahí sigue la vida urbana y sigue Itálica pues hasta el siglo VII, por ejemplo. Adriano, que además de ser el nombre del hijo último que han tenido Sergio Ramos y Pilar Rubio, es un emperador al que podemos identificar muy fácilmente porque es el único de todos los emperadores romanos que tenía barba. Sabéis que las estatuas romanas van afeitadas, sin embargo, si veis una con barba ya sabéis que es Adriano o alguien de su época. Mira, Manuel nos hace una pregunta que yo creo que es muy interesante y que os tiene que dar muchos quebraderos de cabeza a los arqueólogos, y es cómo distinguir las piedras que son de la época que estáis investigando de cualquier otra piedra que pueda haber en medio del campo. Aquí detrás veis sillares, es decir, piedras que se han tallado y se han creado una figura geométrica. Eso evidentemente, salvo en casos muy extraños, no existe en la naturaleza, eso ya es un indicativo. Pero también las piedras con las que se hace ese caementicium del que hemos hablado son amorfas. No es una cuestión la que nos habla de que una cosa es antigua o no, son muchos elementos los que nos hacen saber que estamos entre una construcción o un yacimiento o restos antiguos. No todas las piedras, por hecho de tener forma, son yacimientos. Claro, lógicamente. Y bueno, Juan nos plantea la cuestión de todo esto, ¿quién lo construía? Si eran ciudadanos libres, si eran esclavos. Hay de todo. Hay mano de obra que es esclava, pero también hay empresas de construcción, hay trabajadores, hay albañiles que se dedicaban a eso y se ganaban la vida. En muchas cuestiones no es tan diferente el modo de construcción económico como el que tenemos. Evidentemente, la esclavitud era una mano de obra barata y abundante, pero que los había profesionales y había gente que cobraba. Y bueno, estamos hablando de edificios que tienen una dimensión, lo hemos dicho en el vídeo, es que el anfiteatro tiene mayores dimensiones que muchos estadios de primera división. Sí. Con una tecnología que era muy lejana a la actual, ¿cómo se podían afrontar construcciones de esta envergadura? Muchas veces hay que cambiar el enfoque. Nosotros tenemos una tecnología, una arquitectura, una ingeniería que pensamos que es nueva, pero es que hacemos lo que hacemos porque antes los romanos hicieron lo que hicieron. No tenían energía eléctrica, pero tenían poleas, tenían cuerdas, tenían unos sistemas de mover pesos que luego hemos heredado. Lo que pasa es que ahora le damos a un botón. Claro, claro, antes era un poco más de fuerza bruta, ¿no?
Efectivamente, nosotros somos herederos de aquello, así que no debe sorprendernos. Y muchísimas cosas que no sabemos de la antigüedad, que se han perdido, que no conocemos y que están todavía por descubrir y que a lo mejor nos solucionan algún problema que tenemos ahora y no lo pillamos. Nada, a ver si encontramos por ahí en los papiros antiguos la vacuna del coronavirus, ¿no? Bueno, tenemos algunas preguntas sobre la guerra. Enrique quiere saber qué tipo de armas eran las que utilizaban los romanos en sus guerras. Los romanos desarrollaron el ejército a unos extremos importantes, por eso tuvieron tantísimo éxito. Y una cuestión también que deben entender los alumnos. En la antigüedad, la mayoría de los ejércitos son de mercenarios, es decir, se compran, se pagan a los soldados, con lo cual, si el enemigo te paga más, quizás te vayas con el enemigo. El éxito de Roma es que eran ciudadanos, con lo cual no solo luchaban por un sueldo y por unas ventajas, sino que estaban luchando por esa comunidad que ellos representaban. Bueno, las espadas, lógicamente, las lanzas, usaban lo que se llaman las hondas, que son como bellotas de plomo, que utilizaban como arma arrojadiza, y luego ya las grandes máquinas de artillería, que era el escorpión, que era como una ballesta enorme, una flecha de gran envergadura, o las catapultas. Ellos avanzaron mucho en ese sentido en todo lo que tiene que ver con el mundo bélico. También otra de las cosas que nos están llegando muchas preguntas es acerca del sistema de alcantarillado, de cómo llegaba el agua hasta Itálica, dónde está ese acueducto, si se conserva, si no, qué eran los colectores. Háblanos un poquito de las cloacas. Con el Imperio Romano, por primera vez, podríamos decir que se universaliza el alcantarillado. Pero no pensemos que el alcantarillado es tener un túnel, una canalización por la que se vayan las aguas fecales y la porquería. No, tiene que haber agua continua para que se lleve eso. Si no, si tiráramos de la cisterna, llegaría un punto en que eso que echamos por la cisterna se queda en las cloacas. Pero lo que los romanos inventaron fue el abastecimiento continuo de agua gracias a los acueductos. El acueducto de Itálica venía de a unos 15 kilómetros en el comienzo de Sierra Morena, y era un acueducto sobre todo subterráneo. Había acueductos en altura, como el que vemos en Mérida, por ejemplo, que se conserva, el de los Milagros, o un tubo. Eso llegaba a la ciudad, al punto más alto, a lo que se llama el Castellum Aquae, el castillo del agua, que era el gran depósito, que cuando rebosaba mantenía continuamente las cloacas con un hilito de agua y que permitía esa limpieza. Bueno, pues eso después de Roma no se vuelve a conseguir en el mundo hasta el siglo XIX. Hasta el siglo XIX, hasta ayer por la mañana prácticamente. Ayer. Mira, Lola López me ha pinchado un poquito, pues tú sabes que en el vídeo decía que no sabía si hacerte una pregunta, y ella me dice que sí, que cuánto ganaban los romanos para tener esos pedazos de domus que hemos visto con sus mosaicos y con todas las comodidades de la época. Bueno, tiene gente que se enriquece con el comercio, es importante esa parte más liberal, pero sobre todo los más ricos son porque tienen tierras y esas tierras producen una renta. ¿Cuánto tenían? ¡Puf! Imposible de calcular, sobre todo ahora yo los sestercios, el cambio de sestercio a euro me cuesta trabajo. Los sestercios era el nombre de la moneda de los romanos, ¿no? Una de las monedas. Una de las monedas. Una de las monedas. Según son de metales preciosos como oro y plata, tienen una denominación, y luego las de bronce, que son las que normalmente usa la gente, que no piensen que la gente iba con las bolsitas, con las monedas de oro y de plata. Imagínate qué peso aquí colgando, qué peso, ¿no? y qué peligro. La gente utilizaba la moneda más fraccionaria, podríamos decirlo. Y esas monedas, para distribuirlas por todo el imperio, habría fábricas en cada una de las provincias, ¿no? Una fábrica de moneda se llama ceca, y determinadas ciudades tienen su ceca. Roma es sobre todo la que produce en determinados momentos oro y plata, porque no pueden producir el resto de ciudades en oro y plata, sobre todo al principio, porque hay la tentación de comprarse un ejército. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Que fue el problema del fin de la República en Roma. Pero evidentemente la moneda no solo es un medio de unificar el imperio, que todo el mundo maneja el mismo elemento para el comercio, sino que también está el emperador manifestándose, haciendo propaganda, y la gente se siente de un mismo estado. Nieves, que ha estado muy atenta, se ha fijado en un detallito que hemos lanzado en el vídeo,
que hablábamos de la puerta triunfal por la que hemos entrado en la visita al anfiteatro. Era una de las dos puertas que tenía ese teatro. ¿Para qué servía? El anfiteatro está orientado siempre al este y al oeste. Por el este está siempre la triunfal. Pensad que el sol sale por el este y siempre se ha asociado la salida del sol con la vida. Y donde se pone el sol, occidente, el ocaso, es el fin del mundo, el mundo de los muertos, y por ahí salían los gladiadores que morían. Antonio, que yo creo que tiene un poquito de rollo fiestero, nos pregunta por la música en el teatro. ¿Qué sabemos de la música de Roma? ¿Quién era, yo qué sé, la Lady Gaga del Imperio Romano? Es complicado saberlo, porque ahí no tenemos grabaciones. Entonces tenemos que fiarnos de lo que cuentan los romanos de la época. Y ahí siempre algunos tienen un poquillo de guasa y critican mucho, ¿no? La verdad es que en el teatro, pues obras clásicas de los griegos sobre todo, no lo olvidemos, que fueron los grandes dramaturgos, y también le gustaba mucho el mimo en los teatros. Mimo. Pero de la música sabemos muy poquito. Incluso no sabemos la melodía, el tono se nos escapa, no se conservan partituras. ¿Y los instrumentos que se usaban? Lo sabemos por pintura y por escultura y se parecen mucho a lo de hoy en día. Flauta, tubas, trombones, la percusión, por supuesto. Bueno, y la famosa lira que vemos a Nerón con ella, ¿no? Tocando la lira, efectivamente. Arancha, como ya es casi la hora de la tapita, nos pregunta cuál era la comida típica. Además de ese pescadito frito y de esas aceitunas que hemos visto durante el paseo, ¿qué más se comía en la Itálica del siglo II? Evidentemente depende de la región, ¿no?, donde estemos. En Itálica, que es la parte del Mediterráneo y que más conocemos, pues todo, la base carne de caza, por ejemplo, muy importante, también mucha cacería, las aceitunas, el vino, pero curiosamente el vino para un romano había que mezclarlo, el vino como hoy lo tomamos era signo de bárbaro. No me digas. Ellos lo aderezaban con especias, con miel, cosa muy curiosa. O sea que fueron un poco los que inventaron los cócteles. Sí. También, mira, otra pregunta de Irene, que también ha estado muy atenta y ha escuchado cuando decías que no había policía en la época romana. Y ella se pregunta, bueno, ¿qué ocurría cuando alguien no cumplía la ley? ¿Cómo se controlaba eso? Había unos vigilantes, pero no en el sentido que hoy entendemos de policía. Bueno, pues si te trincaban, pues una multa. Y además imaginarse las multas cómo serían, de meterte en la cárcel directamente. Pero había leyes que regulaban esa vida cotidiana, la carga y descarga era por las noches, como ya se ha comentado, se arreglaba la ciudad. Era importante que todo estuviera en orden. Dani se hace la pregunta de por qué quedan tan pocos restos. En realidad no son tan pocos, porque tenemos una extensión descubierta bastante grande. Sí. En la ciudad preadrianea, es decir, la ciudad original de Itálica, tenía unas 13 hectáreas, 13, y la ampliación de Adriano fueron 38 hectáreas más. El problema es que una ciudad romana, cuando el imperio ya se deshace, se desinfla, como ponías esa metáfora, los edificios que se abandonan servirán de cantera para otros edificios. Entonces todo lo que nos falta del anfiteatro se recicla. Está en carretera, está el mármol quemado en hornos y convertidos en cal, es decir, la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Claro, que nos creemos muy modernos ahora por ponernos a reciclar, pero eso es algo que ya tenían nuestros antepasados romanos. Hemos hablado de esos restos que tenemos, pero ¿qué es lo que nos queda por descubrir todavía de Itálica? Queda mucho, sobre todo de esa ciudad vieja, de esa que está bajo Santi Ponce. Y además una cosa muy interesante que es aplicable a cualquier ciudad antigua y a la arqueología. No solo descubrir cosas nuevas, sino que con lo nuevo revisemos las cosas antiguas. Y muchas veces cuestiones que entendemos que estaban resueltas, resulta que no. Así que hay muchísimo trabajo y animo a aquellos que nos están viendo que si les gusta la arqueología y les gusta la historia, lo estudien porque arqueólogos hacen falta. No es una profesión que no tiene futuro, en absoluto. Y además los vamos a animar a todos a que en cuanto se levanten esas restricciones de movilidad que tenemos, se acerquen hasta aquí a Itálica, porque Álvaro y yo hemos intentado llevarlo hasta vuestros colegios con todo el cariño del mundo, pero como se ve en primera persona, no se ve de ninguna manera. Álvaro, se nos han quedado más de 150 preguntas sin contestar, pero ya no tenemos más tiempo. Yo quería decir una cosa, que es importante, que no comían papas fritas los romanos.
Claro. Un gran problema. Porque eso lo contaremos el día que hagamos el programa del descubrimiento de América. Efectivamente. Que ya también vendrá. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimo gusto. Por la pasión que le pones a la hora de contarnos todo lo que tiene que ver con este sitio tan maravilloso, con el conjunto arqueológico de Itálica que hemos recorrido en estas jornadas de patrimonio europeas. Muchas gracias por estar ahí. Y os voy a pedir un favor a los profesores, a través de ese correo que os mandamos para inscribiros en las jornadas, por favor, hacednos llegar vuestras conclusiones, vuestras impresiones, sugerencias, que es así las hay también, por supuesto, tenemos autocrítica para aceptarlas, para poder mejorar de cara a futuros años. Y por supuesto, ese mensaje que os he lanzado, tenéis que venir a Itálica, merece la pena descubrir este patrimonio que tenemos al alcance de la mano, que lo tenemos al ladito de casa y muchas veces no lo conocemos. Os esperamos. Muchísimas gracias por haber estado ahí.